El libro de Marcos, lección 12. Juzgado y crucificado. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Seguramente has perdido un ser querido alguna vez. ¿En qué pensamiento hallas mayor alivio? ¿En la idea de que esa persona todavía te está mirando desde algún lugar? ¿O en el hecho de que esa persona está descansando? El día de hoy veremos a Jesús siendo llevado a descansar. Pero antes de empezar, un pequeño repaso de los acontecimientos. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Desde mediodía la tierra se cubrió de oscuridad hasta el momento de su muerte a las 3 de la tarde. Esto es importante para tener noción de los acontecimientos y la hora, pero además nos ayuda a entender lo que ocurre en el marco del versículo 42, ya que algunas versiones parece que dan a entender que ya es de noche, mientras que otras consideran que es de tarde o al atardecer. Pero sabiendo las horas anteriores, podemos darnos una idea de a qué hora ocurre lo subsiguiente. En cualquier caso, esto sucede antes del día de reposo, un dato muy importante que necesitamos tener en cuenta. Entonces aparece uno de los personajes importantes de la historia de hoy, José de Arimatea. Tan importante es que su nombre es mencionado en los 4 evangelios, aunque sea solo para este momento. Mateo además nos dice que era rico, pero principalmente que era discípulo de Jesús. Pero el dato clave aquí es que era miembro noble del concilio. ¿Por qué todo esto es tan importante? Porque como ya vimos, las sagradas horas del día de reposo se acercaban, y en ellas nadie, ni siquiera los nobles, podrían hacer algo por Jesús. Si José de Arimatea no se presentaba ante Pilato, ¿quién lo haría? Casi todos sus discípulos estaban escondidos. Las mujeres que tan valorosamente lo habían seguido en esta cultura eran poco consideradas. Cualquier persona de la plebe no hubiera podido tener audiencia con Pilato, por lo menos no a tiempo. Solo un miembro noble del concilio podía haber hecho esto. Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiese muerto, porque como ya dijimos, la condena a muerte por crucifixión no era una condena piadosa. Los condenados podían pasar allí días. Y entonces sucede uno de los actos clave para la historia. Como Pilato no podía creer que Jesús ya hubiese muerto, llamó al centurión encargado de la ejecución, quien confirmó que Jesús había muerto. ¿Por qué este dato es importante? Porque tiempo después algunos de los detractores de la resurrección de Cristo lo difamaban afirmando que Jesús solo se había desmayado. El informe oficial de la Guardia Romana desmiente esta posibilidad. Una vez concedido el cuerpo, José consigue una sábana y se dispone a envolver el inerte cuerpo de Jesús. En el libro Cristo nuestro Salvador se nos informa que Nicodemo, otro rico miembro del Sanedrín, ayudó a José en todo este proceso de entierro, con sábanas de lienzo, ungüentos y especias aromáticas. Habiendo hecho todo lo que podían hacer, por la premura del tiempo, rodaron una gran piedra a la entrada del sepulcro, dejando así descansar al Mesías. De esta manera se cumple una gran ironía profetizada hace mucho tiempo por Isaías. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. El capítulo termina con unas mujeres mirando, tal vez de lejos, el lugar donde ponían el cuerpo del Maestro. ¿Por qué termina así? Porque son estas mujeres las que frente a la tumba serán las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Porque para el cristiano, para todo siervo de Dios, no hay muerte sin la segura esperanza de la resurrección.